Una palabra que realmente me ha conmovido cuando la leí como hace un mes atrás o un poco más. Y una y otra vez abrí mi Biblia y la volví a leer. Y dije, Señor, ayúdanos a entender y realmente que sea quitado todo velo de nuestros ojos y de nuestro corazón. Y encontré que la fe en Cristo quita el velo. ¿Qué es el velo? El velo es algo que no nos permite ver. Es algo que no nos permite reconocer. Es algo que nos mantiene en derrota porque no reconocemos a Dios como Él es y lo que Él tiene para nosotros. Y vemos, y por eso esta palabra me quebrantó tanto, vemos a través de toda la Biblia que la mayoría de las personas nunca se le quitó el velo. Quedaban en oscuridad. Y necesitamos comprender esto y necesitamos comprender cómo es quitado el velo, sobre todo el velo de nuestro corazón. Dice 2 Corintios 3:13, no somos como Moisés, quien se cubría la cara con un velo para que el pueblo de Israel no pudiera ver la gloria, aun cuando esa gloria estaba destinada a desvanecerse. Recordamos que en el Antiguo Testamento Moisés había estado en el monte por 40 días y 40 noches. Estaba ayunando, estaba orando, estaba hablando con Dios. Y Dios le estaba dando instrucciones. Y Dios le estaba dando el contenido bíblico a escribir. Yo me imagino que en esos 40 días Dios le relató todo desde el comienzo. Por eso Moisés pudo escribir toda la historia bíblica desde el principio. Y era tanto la gloria de Dios sobre Moisés que cuando él descendió del monte, su rostro resplandecía de la gloria. Y el pueblo temió. El pueblo tuvo miedo. Por eso Moisés se cubría el rostro hasta que pase más ese brillo de la gloria de Dios. Aparentemente Moisés mismo no se daba cuenta que su rostro brillaba, porque se había acostumbrado a esa gloria. Pero el pueblo que vivía en oscuridad sí lo vio y temió. Ahora hay algo muy importante que necesitamos entender. ¿Por qué el pueblo temió? ¿Por qué el pueblo siempre trató de esquivar la gloria? Porque cuando Dios se manifestó en el monte, el pueblo en vez de querer acercarse, le decía a Moisés, andate tú y después nos lo comunicas. ¿Por qué? Hay un texto bíblico que nos revela eso. Porque ellos habían llevado los dioses de Egipto. Lo habían escondido entre sus ropas y adoraban en secreto a esos dioses paganos. Entonces, cada vez que aparecía la gloria, ellos se sentían confrontados. Pero en vez de apartarse de lo que estaba mal, ellos querían apartar la gloria. Querían alejarse. Y esto es una realidad de muchas personas.
Cuando la gloria de Dios se manifiesta y cuando ellos se dan cuenta de su realidad, en vez de caer de rodillas como Isaías y decir, ay de mí, yo soy pecador, y arrepentirnos de todo corazón, tratamos de alejarnos para que esa gloria no nos alumbre. Eso pasó allá. Estaba la nube de la gloria de Dios. Estaba la columna de fuego de la presencia de Dios. Pero ellos seguían caminando velados por su incredulidad. Porque la incredulidad nos deja ciegos espiritualmente. Elí era otro sacerdote de Dios, pero que él con sus hijos se habían acostumbrado a caminar en el pecado, y el pecado deja ceguera espiritual. Entonces dice la Biblia que rara vez había palabra de Dios. Rara vez había palabra de Dios. ¿Por qué no había palabra de Dios? Porque no había nadie que escuche para obedecer. Cuando no hay nadie que escucha para obedecer, Dios no habla, guarda silencio. Y había silencio en el capítulo 2 o 3 de 1 Samuel, dice, rara vez, era muy raro que Dios hablara. Entonces cuando uno lee solamente este versículo dice, pero qué tremendo es esto, qué fuerte, qué triste. No había manifestación de Dios, no había palabra de Dios. Pero sucedió algo, que cuando Samuel entró en escena, un niño dedicado a Dios, un niño amador de la presencia de Dios, de repente Dios habla. Pero como Elí estaba cegado, él no se dio cuenta que era Dios. Decía, anda a dormir, seguramente está soñando. Y volvió a hablar Dios, y el niño volvió a ir junto a Elí y le dice, pero otra vez llamó esa voz, no, anda a dormir. No estaba, él estaba velado, hasta que se dio cuenta que probablemente era Dios, y le dijo a Samuel, decirle, habla Señor que te escucho. Y en el mismo capítulo, creo que es el 3 de 1 Samuel, dice que Dios hablaba continuamente a Samuel. Y le dirigían todos, y ninguna palabra cayó vacía al suelo todos los días de su vida. O sea, de repente el Dios que guardaba silencio habla continuamente porque encontró a alguien dispuesto a escuchar y a obedecer. La gran diferencia. En base a esto tenemos que analizar nuestro corazón. ¿Estoy dispuesto a escuchar y a obedecer lo que Dios me dice? ¿Estoy realmente dispuesto? ¿Estoy realmente dispuesto? Si no quiero obedecer lo que Dios me dice, ¿para qué quiero que me hable? Es tremendo esto. En Isaías 59 encontramos la palabra de que el brazo de Dios no es corto, Él no es ciego ni sordo, sino son las iniquidades, los pecados en los cuales vivía el pueblo, que ha hecho un muro, que ha hecho como un velo entre ellos y Dios. Por eso no había respuesta, por eso no había diálogo, por eso no había manifestación de la presencia de Dios. Y así llegamos al Nuevo Testamento.
Y vemos que los que estaban estudiando las escrituras, los fariseos, que se sabían de memoria la ley de Moisés y los profetas, estaban ahí. Y estaban ahí siempre listos para acusar a Jesús. Estaban ahí siempre listos para criticar. Estaban ahí listos para buscar y encontrarle el error a Jesús. Estaban listos siempre a la pesca de que Jesús cometiera algún error. Pero no estaban listos para recibir lo que Jesús tenía para ellos. Porque la palabra de Dios nos dice con claridad que primero Él vino a su pueblo. Primero Él vino a su pueblo y los fariseos eran los primeros de su pueblo. Pero ellos no lo recibieron porque no creyeron. Ellos no creyeron. Y en su incredulidad, y atiendan bien los detalles del comportamiento de los fariseos, porque esos son muchas veces los detalles que nos dejan fuera. ¿Qué tenían en común todos los fariseos? Que se creían autosuficientes, que se creían mejores que los otros, que se creían que nadie les podía decir nada y que se creían con el derecho de criticar a todos los otros. Eso era el comportamiento de los fariseos. Una persona que se cree mejor que los otros, una persona que se cree con el derecho de criticar a todo el mundo, es una señal de su propia ceguera espiritual. Detrás de su ruina se esconde y dice, fulano es así. Cuando yo empiezo a juzgar y criticar a otro, en realidad estoy activando un mecanismo de defensa para proteger lo que está mal en mi propio corazón. Eso es una realidad espiritual que muchas veces ni nos damos cuenta. Señalo como los fariseos a todo el mundo, pero nunca llego a mi propio corazón para reconocer lo que yo hice mal, para pedir perdón a Dios. Entonces, hablamos del pueblo de Israel, hablamos de Elí, hablamos de la realidad de Isaías 59 y hablamos de los fariseos que no pudieron reconocer a Dios porque no creyeron. No creyeron. La religiosidad no les permitió ver. Segunda de Corintios 3:14 dice, pero la mente de ellos se endureció y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Es inquietante esta palabra, ¿no es cierto? Vuelvo a leer. Pero la mente de ellos se endureció y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Y acá hay revelación. Y esto necesitamos entender indefectiblemente para ser liberados
del velo. Dice así: este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. Este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. En otras palabras, solamente en el momento que ponemos nuestra confianza en Jesús, alcanzamos perdón, alcanzamos liberación, alcanzamos perdón de pecados y nos abren los ojos del Espíritu. Cuando en Hechos de los Apóstoles estaba Pedro predicando y había 3,000 personas ahí reunidas o más, 3,000 fueron salvos aquel día, no sabemos cuánto había en esa reunión. El Espíritu Santo les tocó el corazón. Y en ese momento recibieron la revelación de Jesús. Y creyeron en Jesús para salvación. Creyeron. ¿Qué pasó cuando creyeron? Dice, se les traspasó el corazón. ¿Qué pasaba antes? Le pasaba lo mismo que a Saulo de Tarso, que creía que al matar a los cristianos estaba haciendo un favor a Dios. Los que le habían asesinado a Jesús y estaban en esa reunión, los que habían gritado, crucifíquenlo, que estaban en esa reunión, de repente se les quitó el velo y pudieron ver su realidad espiritual. Y dijeron lo mismo que Isaías: ay de mí, yo soy pecador. Y le dijeron a Pedro: ¿y qué debemos hacer? Hemos pecado tan grande, ¿qué debemos hacer, Señor? Y Pedro les dijo: arrepiéntese cada uno de ustedes y bautícese para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, y apártense de esa perversa generación. Un cambio total. En el momento que ellos creyeron la palabra, en el momento que ellos creyeron en Cristo como el Mesías, en ese momento sucedieron un montón de cosas. En ese momento se le quitó el velo y en ese momento pudieron ver su realidad espiritual y pudieron ver que eran pecadores y pudieron ver que necesitaban perdón y tuvieron convicción de pecado. Hoy día hay tantas personas que no tienen convicción de pecado. Piensan que todo está perfecto. Mientras uno tiene el velo puesto, mientras uno vive en oscuridad, no ve nada oscuro en su corazón. Podés andar en absoluta oscuridad y todo está sucio en el piso y no vas a ver que está sucio. Solamente ves tu realidad cuando la luz alumbra fuerte. Por esa razón aquellos israelitas decían a Moisés: andate vos. Acá no queremos luz, porque en el momento que haya luz aquí, tenemos que empezar a limpiar y estamos cómodos así. Y eso es la realidad de muchas personas también dentro de la iglesia. No queremos que la presencia de Dios descienda, porque si desciende muy fuerte, voy a estar expuestos a que se vea lo que realmente soy yo. La Biblia dice que algún día todos vamos a estar expuestos delante de la presencia de Dios. Y mejor que estemos expuestos antes y que arreglemos todo en nuestro corazón, a que lleguemos allá y ahí realmente nos demos cuenta
de que anduvimos velados y cegados toda la vida. Este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. Efectivamente, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. El velo es quitado, pues el Señor es espíritu y donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad. Así que todos nosotros quienes nos han sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Ahí empieza un cambio de vida. Cuando alguien pone su plena confianza en Cristo, viene el arrepentimiento, porque no es posible poner tu confianza en Cristo y no ver tu realidad espiritual. O sea, la persona que dice que cree en Jesús, pero no se arrepiente es porque sigue viviendo con el mismo velo y no ha creído en Jesús. Indefectiblemente el encuentro con el Dios vivo hace que cambie nuestra vida. Y a partir de ahí hay un perfeccionamiento cada vez más parecido a Cristo, porque el Espíritu nos lleva a eso. Podemos ver y reflejar la gloria del Señor. O sea, ¿qué había pasado con Moisés? Él estaba tan cerca del Señor, tan en comunión con el Señor, que el reflejo de la presencia del Señor estaba sobre su vida visiblemente. Y yo pienso que todos conocemos a alguna persona donde decimos, esa persona irradia algo, irradia paz, irradia algo sobrenatural, algo que viene de Dios. Yo veo sobre su vida eso, siento cada vez que hablo con esa persona. Eso es la presencia de Dios. Manifiesta en una persona, donde uno cada vez va más acercándose al Señor. Y eso es maravilloso. Ustedes muchas veces vieron en los libros de escuela dominical, han visto seguramente los 12 discípulos con esa lucecita aquí. Y ustedes quizás piensan que es algo que simplemente alguien inventó porque era muy religioso hacia una línea o otra línea. Pero yo quiero decirles hoy que esto alguien dibujó porque la gente decía que se veía una irradiación de luz sobre los discípulos y sobre los primeros cristianos. El reflejo de la gloria de Dios. No como en el dibujo, pero sí en el amor, en la forma de tratar, en la forma de caminar en santidad, en su forma de ser. Se veía irradiar de su vida a Jesús. Por eso también en un país no judío, la gente empezaba a decir a los cristianos, porque decían se parecen mucho a Cristo. Entonces son cristianos, pequeños Cristos decían. Así empezó
esa expresión de cristianos. Antes se usaban otras formulaciones. Yo me pregunto, si tú y yo vamos por algún lado sin decir nada, solamente por nuestra forma de ser, nos van a identificar con Cristo. Por nuestra forma de actuar, por nuestra forma de tratar, por nuestra forma de amar. ¿Es reflejado Cristo? Ellos pueden ver a Cristo y desean ese Cristo que mora en nosotros. Una vez hablé con un vecino que no era cristiano, no mi vecino, el vecino de otra familia. Y me decía, mi vecino es cristiano y ese Cristo yo no quiero. Porque ese Cristo no cambia las personas. Y a veces ese es nuestro reflejo, eso es nuestro testimonio y esa es nuestra predicación para afuera. Porque la Biblia dice que somos un libro abierto. Y yo les digo, somos el libro abierto, la Biblia abierta, que muchas personas leen. No leen esta Biblia. Leen la Biblia que eres tú, la Biblia que somos tú y yo, reflejados en el día a día. Somos testimonio vivo, dice la palabra. Segunda de Corintios 4:3 dice, si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. ¿Quién se pierde? Aquel que no cree. Aquel que no cree no se arrepiente. Aquel que no cree no cambia. Aquel que no cree no conoce a Jesús. Y aquel que no cree no se le quita el velo, sigue en oscuridad y nunca reconoce cómo está realmente su corazón. Dice Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Oscuridad, ceguera espiritual. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. A mí me ha tocado mucho esos textos. Y yo me he preguntado, pero muy profundamente, si la Biblia describe todo esto con tanta claridad, en el antiguo pacto, Pablo está hablando del pueblo de Israel, que dice que siguen vendados hasta el día de hoy, aunque sabemos que en estos días hay muchos judíos reconociendo a Jesús como Mesías, creyendo en Jesús como Señor y Salvador, entregando su vida a Jesús. Miles y miles de judíos se están entregando a Cristo. Se le está quitando el velo. Es otra señal de que Jesús viene pronto. Pero la pregunta es, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos? ¿Qué hacer? Acá dice la palabra, el diablo le ciega a las personas que no creen. Entonces, si Jesús estaba tan preocupado y decía, ¿encontrará fe el Hijo de Hombre cuando regrese a la tierra? Yo estoy realmente preocupado porque veo tanta incredulidad. Y usted me dice, ¿cómo ves la incredulidad? ¿Cómo ves la incredulidad en la iglesia? Por el pecado que abunda. Porque el que no cree
camina en el pecado. El que cree se arrepiente y se aparta del pecado. Es muy simple. ¿Por qué abunda el pecado en la iglesia y en el mundo entero? Porque la gente no cree. Y por eso está cegado y ni se da cuenta de lo que están cometiendo. ¿Y qué puedo hacer? Y tengo que clamar a Dios y pedir que me abra los ojos a mi propio corazón, para que me sea quitado el velo, para que yo pueda encontrar arrepentimiento y fe, pedir perdón a Dios y empezar a caminar ese camino de perfeccionamiento hacia el Señor. Así que yo creo que esta palabra nos da mucho para meditar, para pensar, para reflexionar y para cambiar el proceder en nuestra vida. Realmente pienso que necesitamos entender que solamente el velo se quita al creer en Jesús. Solamente al creer en Jesús encontramos arrepentimiento. Solamente al creer en Jesús encontramos perdón de pecados. Solamente al creer en Jesús encontramos salvación y un nuevo nacimiento. Solamente al creer en Jesús recibimos al Espíritu Santo que nos empieza a revelar cada día más el camino de la verdad, que nos empieza a revelar más a Jesús como lo que Él es y lo que tenemos en Él para salvación y para una vida en abundancia, una vida en victoria. Amén. Vamos a orar. Querido Padre, tú nos conoces, Señor, y yo sé que tú trajiste esta palabra a mi corazón y a la iglesia. Y yo sé que cuando tú traes una palabra es para salvación, es para restauración. Y yo te pido hoy en el nombre de Jesús que por tu gracia y tu misericordia regales fe a cada uno de nosotros para reconocerte, para creer en ti, para arrepentirnos, para salvación, para restauración y para un verdadero nacimiento nuevo. Eso te pido en el nombre de Jesús. Yo te pido que esta palabra traiga para la cual tú la enviaste en el poderoso nombre de Jesús. Y yo te pido, Espíritu Santo, que tú traigas convicción a cada corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.